Todo comenzó con una oración que no sé si yo la recibí, si la inventé, si la escuché, porque no registré cómo surgió esta idea. Pero dice así, es del año 2015. Los simples son manipulados y pierden su libre albedrío, que es el regalo de Dios. Repito, los simples son manipulados y pierden su libre albedrío, es decir, su posibilidad de elegir, que es el regalo de Dios. Porque Dios nos hizo libres, nos hizo a su imagen y semejanza y no nos obliga a nada, porque nos dio libre albedrío. 6 de septiembre del año 2015. ¿Por qué escribí esto? Porque recién convertida, el Espíritu Santo me reveló el mover del dragón, cómo el reino del mal venía trabajando en contra de la humanidad, para establecer el gobierno del anticristo a través de las Naciones Unidas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En aquella época estaba el presidente Obama, recuerdo, y yo estaba escuchando uno de sus discursos en que destacaba que durante la Inquisición se cometieron horribles crímenes en nombre de Jesucristo. Pero resulta que en nuestros días, ISIS en esos años estaba ejecutando horribles crímenes en nombre de Alá. En ese momento yo me pregunté si eso era parte de un plan para llegar a perseguir a las religiones, para prohibir las religiones. Me pareció que demasiadas cosas estaban sucediendo que iban a apuntar a cerrar todo tipo de culto. Entonces comencé a leer sobre algunos planes y documentos de la ONU en esa época que me parecían muy controversiales, por así decirlo, respecto de lo que yo creía o entendía era el plan de Dios para la humanidad. Y entonces me di cuenta que una agenda que ellos estaban impulsando, que en esa época era una agenda de desarrollo sustentable, en realidad era una agenda para un gobierno mundial. Parecía y se mostraba como algo muy bueno, pero lo que había detrás era un plan de dominación. Wow, esto fue el año 2015. Recuerdo que aquel año el Papa Francisco había dicho algo como que se necesitaba una nueva economía para redistribuir la riqueza, para cuidar a los pobres, es decir, socialismo. Nadie es dueño. Un ente supranacional administra y reparte en forma igualitaria a todos. Eso suena a lo que intentaron hacer en Cuba. Entonces comencé a entender cómo este gran engaño se estaba gestando para que las personas aceptáramos un gobierno mundial. Y los cristianos sabemos que un gobierno mundial está asociado a la tribulación que está descrita en la Biblia. Bien, comencé, como les contaba, a leer acerca de la ONU y el nacimiento de la ONU y me encontré con este señor de nombre Robert Miller,
que trabajó en la ONU por 40 años y que fue secretario general de la ONU. Y este señor fue muy admirado. Él nació el año 1923 y murió el 2010. Y esta persona hablaba de un gobierno mundial, hablaba de paz mundial y hablaba de la espiritualidad. Él escribió varios libros y entre ellos uno que se llamaba o se llama Nuevo Génesis, modelando una espiritualidad global. Tremendo, modelando una espiritualidad global. Este hombre tenía un sueño de gobierno mundial y lo enseñó porque también él fundó una universidad, la Universidad para la Paz, donde se enseña el gobierno mundial, la paz mundial y esta nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad que para él es la nueva era. Toda la espiritualidad de la nueva era, que sabemos, nueva era, pero con una base antigua, que es el satanismo. Este señor Miller, Robert Miller, también creó un programa para las escuelas. Este programa de la UNESCO, creo que fue el año 1989, tenía por nombre Educación para la Paz. Establecía un marco de referencia para la cobertura de la información mundial, de la media. Hablaba sobre la conciencia cósmica y planetaria y hablaba sobre la cultura y las artes. Preocupante el tema de la conciencia cósmica y planetaria, porque básicamente lo que estaba incluido aquí en esta educación para la paz eran reglas para influenciar el pensamiento de los seres humanos. Hablaba de que los niños tengan todos los mismos conocimientos, la misma preparación y la misma actitud hacia el nuevo orden mundial. Y por casualidad, ese año, hacía poco, me había tocado estar cubriendo un seminario sobre esta educación para la paz, sobre un currículum mundial. ¿Para qué? Para formar un ciudadano global, es decir, suprimir la individualidad, convertir a los niños en maquetas, a todos iguales. ¿Para qué? Para afectar el libre albedrío y convertirnos en seres cada vez más manipulables. Ese año en Inglaterra ya se había dado inicio a este plan en pre-kinder y le llamaban Currículum para la Excelencia. Y si ustedes recuerdan, ya el año 2016 se comenzó a hablar en Chile de un currículum para la excelencia académica, que establece las bases para la ciudadanía global. ¿Qué quieren lograr ellos? Una global citizenship, una ciudadanía global. Es decir, que todos seamos parte del mismo mundo como ciudadanos del mundo, sin fronteras nacionales, sin países, sin concepto de patria, sin concepto de nacionalidad, más que una nacionalidad global. Gobierno mundial. Y ellos hablaban ¿de qué? Del bienestar de los niños, de que los niños evolucionen todos por igual. Ellos, que básicamente son satanistas, que sacrifican niños, porque esta persona ha sido identificado como un gran satanista.
pero ellos hablaban del bienestar de los niños. Nosotros sabemos que el adversario de Dios es mentira. Él miente, todo su reino miente, y que lo único que quieren lograr con esto es sentar las bases para un gobierno global, que es el gobierno del anticristo. Ahora, también sabemos que quienes no acepten este gobierno mundial serán acosados y sabemos todo lo que sucede. Pero bien, ahora quiero decirles lo siguiente. Hay personas que no creen que esta gente es satanista. Sin embargo, se han escrito libros con información muy seria, investigaciones muy serias respecto de quién era esta persona y con quién estaba él asociado. Ahora, este señor, en lo que escribió respecto al currículum, ¿cierto?, para la educación, y que ganó premios con eso, se verificó que tenía referencias o parafraseaba información de libros de la teosofía de Alice Bailey. Ahora, esta información se obtiene gratuitamente en internet y, como les digo, hay varios libros que tienen información sobre esto, información seria, investigaciones serias. Esto no es una broma y no es una teoría, sino que es realidad. A él, por estas referencias, se le llamó profeta de la esperanza en las Naciones Unidas. Se le dio un premio, el premio de la UNESCO por la educación para la paz en 1989. Y sin embargo, lo que él escribió tiene origen en la teosofía. Ahora, la Sociedad Teosófica fue fundada por Elena Blavatsky. ¿Quién es Elena Blavatsky? Una de las más importantes satanistas de la historia del mundo. Según el propio sitio web de Lucius Trust, biblioteca, que me parece que es una biblioteca satanista, Alice y Foster Bailey eran estudiantes y maestros serios de teosofía, una tradición espiritual que ve a Lucifer como uno de los ángeles solares, esos seres avanzados para ellos, que la teosofía dice que descendieron, haciendo referencia a la caída cuando el Padre los expulsó del cielo. Ellos dicen que descendieron de Venus a nuestro planeta hace eones para llevar el principio de la mente a lo que entonces era el hombre animal. En la perspectiva teosófica, el descenso de estos ángeles solares no fue una caída en el pecado o desgracia, sino más bien un acto de gran sacrificio, como se sugiere en el nombre Lucifer, que significa portador de la luz. Y así podríamos hablar, ¿cierto?, bastante rato sobre la teosofía, pero no es lo que queremos hacer acá, sino dejar en claro que este hombre, Robert Miller, influenciado por Bailey, influenciado por Blavatsky, escribió los principales y más importantes documentos de la ONU, de las Naciones Unidas, basado en conocimiento luciferino, satanista. Ahora, esto nos deja claro cuál es el origen de la ONU. Tremendo, tremendo. Ellos hablan en sus conceptos de educación de uno que viene, un Cristo cósmico, un Cristo que no se refiere a Jesús de Nazaret, sino a uno que es malvado, pero le llaman el Cristo.
Y ellos dicen que el Cristo funciona para todos, independiente de la fe, porque no pertenece a la fe cristiana. Dicen que no es necesario ser cristiano o pertenecer a una iglesia para estar afiliado a Cristo. Estas ideas son nacidas de Robert Miller. Recordemos que hoy nosotros tenemos ahí a la cabeza de la ONU a Michelle Bachelet. Aunque ella no lo admita, masona y satanista. Y con estas ideas, la ONU está preparando el nuevo gobierno mundial. Hay mucho que decir respecto de la ONU, pero en estos momentos lo voy a dejar hasta acá para comenzar a abrir los ojos sobre lo que estamos viviendo. Sé que hay personas que no lo creen, hay cristianos que no tienen idea de esto, pero deben entender el mover del dragón a nivel mundial y cuáles son sus brazos operativos y cómo están usando esos brazos operativos en contra de la humanidad. ONU, comunismo, socialismo, educación, todas las modificaciones que han hecho a la educación, y ahora no solo el virus, sino todo un plan que es de destrucción de los países, para debilitar las economías, para hacerlos entrar en crisis, para establecer este gobierno mundial y su dominio. Educación para la paz. Dijimos que este señor Robert Miller, que por 40 años trabajó en la ONU, él impulsó una religión, por así decirlo, de la nueva era, a través de los escritos de Alice Bailey, quien a su vez fue influenciada por la satanista Helena Blavatsky, y todo aquello se unió, ¿cierto?, para establecer las bases para este plan de educación para la paz. Esta señora Bailey no solamente establece una escuela esotérica, inicia toda esta corriente espiritual llamada Nueva Era, sino que también amenaza a aquellos que pensamos que Cristo es solo el Cristo cristiano, Jesucristo el Señor, y dice que seremos reconocidos como separatistas, es decir, como subversivos, como revolucionarios, y que el mundo nos reconocerá por lo que somos. Es decir, nos rechazarán por no hacernos parte de la aparente buena y maravillosa unidad y paz que traerá el anticristo, porque sabemos que el gobierno mundial será del anticristo. Advierte que seremos odiados y despreciados por ser poco tolerantes y que seremos perseguidos por no sumarnos al nuevo orden. También ella habla de unir todas las iglesias, todas las corrientes religiosas y todas las corrientes espirituales, todos los grupos espirituales, y que con ello, dice esta señora Alice Bailey, nacerá la nueva iglesia de Dios, que pondrá fin a la herejía, dice ella, del separatismo. ¡Wow! Eso suena bien, suena casi interesante, si no supiéramos que ellos abiertamente tienen una religión luciferina, es decir, adoran a Lucifer. Si no supiéramos que el Papa Francisco está impulsando el ecumenismo, pero un ecumenismo que incluye incluso religiones que son tan contradictorias como los musulmanes
y los cristianos. Unos creen en un Dios de amor y de perdón y los otros creen en un Dios que asesina a los que no creen en Él. ¡Wow! Si no supiéramos que esta idea de religión mundial está descrita en la Biblia y que es parte del gobierno del anticristo y que es la iglesia del anticristo, casi pensaríamos que es bueno. Esto revela, sin embargo, las intenciones de la ONU para los cristianos. Debe ser claro a la luz de las profecías que se ha preparado el terreno para que el anticristo gobierne el mundo como la Biblia lo advierte. Esta señora Bailey dice que dentro de las Naciones Unidas está el germen, está la semilla de de un gran grupo de pensamiento internacional, ¿cierto? Que será la base para el destino de la humanidad. Ellos realmente lo creen. Y nosotros aquí en Chile hemos experimentado una presidenta que la tuvimos por 2 periodos, Michelle Bachelet, que fue presidenta de la ONU Mujer, ahora es presidenta de la ONU. Y esta señora, durante su gobierno, ha impulsado y ayudado a la instalación de la agenda del anticristo, con el apoyo al matrimonio del mismo género, a la ley de aborto, a la agenda transgénero en la educación, a la ley de identidad de género. Todo aquello es agenda de la ONU. Y esta señora Bachelet, mientras hablaba de justicia social y se dedicaba a dar bonos y etcétera, estaba implementando estas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y el pueblo chileno lo aceptó. Ahora hablemos de Elena Blavatsky. Esta señora fundó el Instituto Esotérico Sociedad Teosófica, que ya les conté en el audio anterior de qué se trata. Es satanista y es vidente y da luces de muchas cosas. Por ejemplo, ella habla de una Virgen Celestial que vendrá como madre de Dios y del demonio al mismo tiempo. O sea, ella dio a luz también a Satanás. Y por eso es eternamente una deidad benefactora. Habla ella de una madre o de un dios mujer. Todo aquello encaja en el concepto. Tremendo. También dice que todos los dioses son el mismo ser o espíritu bajo distintos nombres. Se refiere al que gobierna el mundo, no al Dios verdadero y eterno que reina sobre todas las cosas. Se refiere al que gobierna al mundo. La ONU tiene un altar de piedra en medio de una sala de meditación que, según un señor cuyo apellido no puedo pronunciar, Dag Hammarskjöld o algo así, está dedicado al Dios que el hombre adora bajo muchos nombres y muchas formas. Tremendo, ¿no? Ellos son abiertamente satanistas, y están gobernando sobre todas las naciones, porque lo que ellos están sacando ahí, ese grupo de personas en la ONU, están tratando de imponerlo a todas las naciones de la tierra. Es tremendo lo que está sucediendo.
es la antesala para la llegada del anticristo. Eso quiere decir que estamos en los últimos tiempos. Y eso quiere decir que cuando escuchamos hermanos que nos dicen estamos en dolores de parto, es cierto, porque en dolores de parto debe suceder todos los juicios y todo lo que debe suceder antes de que aparezca el hombre de pecado a gobernar la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Los eventos que se están sucediendo están profetizados en la Biblia, ciertamente. Son el plan de Dios, ciertamente, que ya está sucediendo. Y nosotros como cristianos no podemos estar ajenos a lo que sucede. El Padre nos dice en la palabra que nos cuidemos de ser engañados, que no olvidemos cuál es el verdadero Dios. Nos dice que seamos sigilosos y que estemos atentos al mover del enemigo. No podemos nosotros esconder la cabeza debajo de la tierra como hace el avestruz, y tampoco podemos vivir en ignorancia, porque la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Eso dice el Señor. Y nosotros nos encontramos con cosas tremendamente graves. Por ejemplo, la ONU crearon una organización no gubernamental que se llama el Templo del Conocimiento, The Temple of Understanding. Y este templo, esta organización, tiene el objetivo de promover comprensión entre las religiones. Fue fundada por Juliet Hollister en los años 60. Y lo que quiere es promover la tolerancia, el respeto para el pluralismo religioso en todas sus formas y cursos y programas que ellos comenzaron a desarrollar desde los años 60. Y los desarrollaron muy bien, porque ahora en el siglo XXI, en el año 2020, ya se está implementando el ecumenismo con este falso profeta, el Papa Francisco. Entonces, ciertamente, ellos han tenido un plan de gobierno mundial, han tenido una estrategia a través de la educación, a través de la espiritualidad, ¿cierto?, de la religión y también del humanismo. El humanismo es un movimiento que promueve la igualdad, los derechos humanos, y ellos dicen que ninguna deidad, es decir, ningún Dios, nos puede salvar, sino que nos tenemos que salvar solos. Eso dice en su manifiesto del año 1973. Pero en realidad lo que ellos han querido hacer con el humanismo es formar gente atea, gente que no crea en Dios. Porque los ateos son muy fáciles de captar a través del satanismo, muy fáciles de captar. En relación a las organizaciones políticas, ellos trabajan con varias organizaciones, Club de Roma, la Fundación Gorbachev, el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Consejo para las Relaciones Internacionales, y todas aquellas. Entonces, no han dejado ningún área sin abarcar, ningún área sin trabajar. Ellos han sentado sus tentáculos muy bien programados a todas las áreas del ser humano. Tampoco podemos desconocer que tiene una raíz comunista. Esa información está muy clara, muy trabajada
en libros, en papers, hay bastante información en internet, pero básicamente tiene un origen comunista y se reconoce como una organización de corte socialista. Por lo tanto, ¿quién creen ustedes que está detrás del mover del dragón que ha estado afectando a América Latina estos últimos años, especialmente este año 2021? ¿Quién creen ustedes que realmente está apoyando a Venezuela para hacer todo lo que hace y decir todo lo que dice? ¿Quién está realmente detrás del Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla? Mucha información, pero necesitamos, los cristianos, comenzar a reconocer el escenario actual en el cual nos estamos moviendo. Si usted esperaba que el espíritu del anticristo o el mover del anticristo comenzara con un ser rojo gigante con cachos que viniera a atormentar a la humanidad, eso ya está. Eso ya está. Desde que Adán fue expulsado del Edén. El mover del dragón hoy día se está dando a través de organizaciones que trabajan para él, como su brazo ejecutor, como su brazo operativo. Y la ONU es uno de los más importantes, si no el más importante para afectar a las naciones de la Tierra. Bien, se me borró la parte 3 de este audio, así es que el beneficio es que va a ser más corta. Vamos a hacer un resumen sobre el mover del dragón. Este resumen, ¿cierto?, de cómo este brazo operativo, ejecutor, que son las Naciones Unidas, nos quedó muy claro en los audios anteriores que su origen es comunista satánico. No hay nada que discutir ahí, hay mucha información, libros que se han escrito, papers con información fidedigna, confiable, que se pueden encontrar en internet al respecto. Así que no vamos a dedicar más tiempo ahí. Sabemos que el objetivo de este organismo es la globalización, el gobierno mundial. Ellos quieren un orden económico mundial, una religión mundial, para tener un control mundial, el poder, ¿cierto? Y nosotros sabemos que eso está muy bien descrito en el Apocalipsis, por lo tanto sabemos cuál es el espíritu que está detrás de todo eso. La filosofía que le sustenta es el humanismo, por supuesto. El hombre es el dueño, ¿cierto?, de sus decisiones, de su destino. Y la deconstrucción. La deconstrucción, una filosofía, ¿cierto?, una teoría filosófica que tiene ya varias décadas y que está operando. Ya les voy a explicar cómo está operando en estos momentos. La religión luciferina, ya lo explicamos, eso es absolutamente real, comprobado. También ellos usan la nueva era. ¿Cómo llegaron a la nueva era? Por la influencia de este señor Taylor, un jesuita que es fundador de la nueva era y que habla también del gobierno mundial, habla de la conciencia crística, buscar la unión de todas las religiones. Ellos esperan que la gente de buena voluntad, así están diciendo ahora, el Papa Francisco lo ha usado también, que la gente de buena voluntad se una, ¿cierto?, en una sola religión en pro de la paz, de la unidad, y habrá un líder y a ese líder le llamarán el Cristo. Con eso van a confundir a muchos cristianos, tenemos que estar muy atentos. Así al margen, una notita, si ustedes quieren busquen en internet, es muy interesante leer sobre una sala de meditación, una sala de oración que hicieron en las oficinas de la ONU en Nueva York,
Y ahí hay un símbolo satánico muy claro que es el trapezoide, pero hay más cosas ahí interesantes de saber. Bien, y la política y operación, ellos básicamente han usado el liberalismo para llevar al socialismo, porque un pensamiento liberal te libera de la opresión de los valores, lleva al socialismo, porque una vez que ya no tienes valores, se implantan nuevos valores o algo así. Y hoy día están haciendo eso a través de la revolución molecular disipada. Suena raro, suena académico, pero en el fondo es destruir lo que existe para construir algo nuevo. Destruir los países desde adentro. Bien, lo que esta gente ha estado tratando de hacer o está haciendo ahora está muy bien explicado. Una de las personas que me gustó mucho cómo hace los análisis es el profesor Alexis López Tapia. Él es chileno, es un hombre, no sé si sea cristiano o no, yo creo que no, pero es muy buen analista. Sus análisis son profundos y con mucha claridad. Entonces, autores como él, ¿cierto?, están mostrando el mover del dragón, el avance del dragón a través del avance del comunismo. Y él habla cómo el comunismo fue recodificado al menos 6 veces en el siglo XX. Habla de autores como Gramsci, habla del marxismo cultural, el espartaquismo, etc. Y finalmente la deconstrucción. La filosofía de la deconstrucción es entonces la última codificación del comunismo. En la deconstrucción, que uno de sus principales autores es Félix Guattari, pueden buscar información sobre él en internet también, creen que la primera herramienta del dominio de la humanidad es el lenguaje. Y nosotros hemos visto cómo a través de la lingüística y a través del uso del lenguaje han venido destruyendo los valores sociales para implementar sus nuevos antivalores. Es terrible cómo ellos han estado operando a través de la revolución molecular disipada, ¿cierto?, que ya les voy a hablar más adelante de qué se trata. Han venido destruyendo los valores occidentales, destruyendo aquello en lo que nosotros creemos, cómo han venido implantando nuevas ideas que aparecen tan grandes como la unificación de las religiones, como la unificación de la economía, como un gobierno mundial, pero también con ideas que han llevado a la gente a creer que tener sexo con animales es normal y lo han legalizado en algunos países, que tener sexo con niños es legal y han legalizado la pedofilia en varios países, que el ser humano puede ser tratado como un objeto y entonces ya es de casi una normalidad el tráfico de personas, la venta de personas, la venta de órganos. Todo aquello existe en un límite nebuloso entre lo que es delincuencia y lo que es una casi normalidad. Es bien grave esto que ha sucedido porque ellos han venido tomando el territorio ideológico. Y ahora les voy a explicar. Muchos de ustedes deben conocer el Go. El Go es el ajedrez chino.
hay un libro, La estrategia del Go en la conquista de América, porque el Go es un juego de territorios. Wow, me acordé que el Señor me dijo hace poco que íbamos a conquistar territorios. Bien, tenemos ejemplos de esto, como el caso de Mao Zedong, que usó a los campesinos para generar guerrillas en China, guerrillas rurales, y con eso fue tomando territorio. ¿A quiénes están usando en Chile? Están usando a los jóvenes anarquistas, estudiantes, delincuentes, juventudes comunistas, juventudes socialistas, a los narcoterroristas y también a los grupos étnicos. Han generado guerras urbanas, pero también guerras rurales, como en el caso de la Araucanía. Ahora, ellos usan el conflicto por desgaste, conflictos prolongados. No les importa estar haciendo caos, cada cierto tiempo se levantan, hacen protestas, queman camiones, queman vehículos, cortan la carretera, etc. Y van desgastando las instituciones, la institucionalidad, las creencias de la gente, etc. Pero hay algo interesante que vimos que sucedió esta semana en Estados Unidos, que cuando se encuentran con una posición fuertemente defendida, un territorio fuertemente defendido, se retiran y van a atacar a otra parte, porque ellos no tienen una formación jerárquica y no están en una guerra frontal, sino que están en una guerra prolongada. Entonces hacen su batalla, se retiran, su batalla, se retiran. Donde hay mucha oposición, se retiran. Fíjense ustedes que esta semana, con lo que sucedió en Estados Unidos, donde ellos habían sacado 3 manifiestos, o les llamaron ellos informes tácticos, los 3 primeros fueron súper agresivos en contra de Estados Unidos, en contra de la Casa Blanca, en contra del presidente, e incluso amenazando con armas, con muerte. Pero como encontraron resistencia, porque el FBI y otros organismos se movilizaron ahí, detuvieron a algunos de ellos, hicieron un 4.º informe táctico. Y a este informe táctico, ellos se hacen las víctimas, dicen que han sido tan amenazados porque la gente reaccionó en contra de lo que ellos estaban haciendo. Entonces dice que ahora más bien van a hacer marxismo cultural, van a pelear por las ideas. Ellos han intentado derribar presidentes, institucionalidad, conquistar territorio físico a través de la política, porque el Go se trata de conquistar territorios. Pero ahora, ellos mismos lo están diciendo, vienen por el principal territorio que desean conquistar. Ellos desean tomar el territorio ideológico. Ellos quieren tomar la mente de las personas, hacer un cambio de conciencia en la gente, un cambio de creencias. Quieren lograr que más gente crea como ellos. Y esta guerra de territorios por la mente, el Señor me reveló hace como 2 años atrás, tengo videos ahí en mi canal respecto a eso. Esta guerra por la mente es la más importante. Esta guerra por la ideología es la más importante. A nosotros los cristianos se nos advierte que la guerra más importante está en nuestra mente. Donde el enemigo quiere dominar es en nuestra mente, porque ahí él gana nuestra alma, que es lo que él quiere. Recuerden que la guerra real es por las almas humanas, que se van a ir con Dios o se van a ir con el adversario de Dios. Esa es la principal guerra, lo que está detrás de todo esto. Por lo tanto, esta conquista del territorio más importante, que es el ideológico, que es la mente, es ciertamente la guerra más importante. Fíjense ustedes que el globalismo intentó destruir los países, las naciones, para establecer dominio a través de las guerras. Todas las guerras que hemos sufrido en la historia hasta ahora. Pero hoy día están intentando destruir a través de la implosión. Es decir, que los países, que las naciones se destruyan desde adentro. Y usan la revolución molecular para hacer eso.
¿Qué es la revolución molecular? Levantar grupos que hacen insurrección, que hacen caos, generan caos, destrucción, para derribar la institucionalidad y que los países caigan desde adentro. Eso es lo que ellos quieren lograr ahora. Es lo que hemos visto que han intentado hacer en Chile. Bien, como estoy grabando esta parte del audio de nuevo, no quiero repetir cosas, pero es muy importante que quede súper clara esta parte, que lo que ellos quieren hacer es destruir las naciones, destruir los países desde adentro, con estas guerrillas donde quieren provocar que peleemos todos contra todos y ojalá provocar guerras civiles que destruyan los países desde adentro. Wow, tenemos varios ejemplos, pero tarea para la casa, a buscar los ejemplos. Debemos reconocer este mover del dragón para poder defendernos de derribar nuestra institucionalidad. Ahora, ¿dónde quieren llegar con esto? ¿Qué quieren lograr con esta revolución molecular disipada, con estos alzamientos de grupos que hacen caos? ¿Qué quieren lograr con eso? Quieren llegar a lo que en su teoría filosófica llaman la guerra civil molecular. ¿Qué es la guerra civil molecular? Logran hacer que los grupos humanos peleen unos con otros. Se levanta una insurrección para desestabilizar los países, peleando todos con todos, peleando unos contra otros. Esa es la fase final de una revolución que se ha estado planificando e incubando por décadas. No crean que esta filosofía nació en el 2019, no. Al menos 30, 40 años, la filosofía de la deconstrucción molecular, porque antes no les habían resultado otras cosas, pero antes vemos que hubo muchos otros intentos de otras maneras. Entonces, hoy día tenemos un modelo filosófico operando que se llama deconstrucción, principal exponente Félix Guattari, y un modelo operativo que se llama revolución molecular disipada, es decir, logran levantar insurrección, células de insurrección en muchos lugares y van cansando la institucionalidad para destruirla. Su objetivo, generar guerra civil molecular, todos contra todos. ¿Por qué quieren lograr esa guerra civil molecular? Que peleemos todos con todos, que nos levantemos todos contra todos. Caos. Caos. Un dicho muy chileno, a río revuelto, ganancia de pescadores. En el caos, en la insurrección, en la falta de gobierno, ellos toman el territorio ideológico y también el del territorio físico, que sería el poder a través de la política. En Chile estamos viviendo un conflicto. Conflicto es cuando el ánimo es hostil. El presidente ha dicho que estamos en una crisis. No, señores, no estamos en una crisis, porque las crisis no llevan violencia. Y en estos momentos estamos viviendo un ánimo hostil de estos grupos de insurrección que vienen en contra de los ciudadanos y en contra de la institucionalidad chilena. Estamos viviendo un conflicto en que minorías están intentando desestabilizar los países a través de un esquema de revolución molecular disipada. No solo Chile está en esto. Ha sucedido en México,
Ha sucedido en Colombia, ha sucedido en Ecuador, ha sucedido en Chile y ahora en Estados Unidos. Tremendo, tremendo. Y hay datos muy claros y muy interesantes que se han repetido en cada país. ¿Recuerdan cómo en Chile atacaban las comisarías tratando de quemarlas, de destruirlas y de sacarlas de algunos territorios? Esto es una estrategia anarquista, y ellos usan a los anarquistas. Y ellos, es conocido ya, ¿cierto? Hay varios autores que lo mencionan. Lo que intentan es liberar zonas insurreccionales, es decir, quieren operar en zonas libres de policía, de carabineros, de ejército, zonas libres en donde ellos pueden vivir su insurrección, es decir, comunas sin policía tomadas por el anarquismo. Esto es tremendo porque es la forma de tomar territorios físicos donde ellos puedan gestar sus planes en libertad, vivir en seguridad, ¿cierto?, protegidos por ellos mismos, y conquistar adeptos para esos territorios ahí, en estas zonas insurreccionales. Algo que me pareció muy interesante en lo que ha sucedido en Estados Unidos en esta semana del 18 de septiembre en Chile, nosotros en Fiestas Patrias y ellos sufriendo allá este ataque de revolución molecular disipada, que para mí es destrucción desde adentro. Hicieron 3 informes esta gente, donde hablaban de forma muy violenta, para atacar al presidente, para atacar la institucionalidad, para atacar la Casa Blanca, etc. Pero como encontraron algo de resistencia, sacaron un 4º informe táctico, le llaman ellos, 4º informe táctico. Y en este informe táctico se victimizan, pobrecitos, ellos están siendo atacados. Entonces van a pasar de la violencia hablada, donde hacían muchas amenazas, a lo que ellos llaman el marxismo cultural. Ellos lo dicen, no es un invento. Ellos le llaman marxismo cultural. ¿Qué es eso? Ideologizar al pueblo, es decir, a las personas. Quieren tomar territorio en la mente, en las creencias. ¡Wow! Tremendo. Esto nos ha llevado a entender por qué internacionalmente se está hablando de 2 corrientes: el globalismo versus el patriotismo. El globalismo son los que, guiados por las Naciones Unidas, quieren implementar un gobierno mundial. Ahí tenemos el mover del dragón. Versus el patriotismo, aquellas personas que creen en los límites territoriales, que creen en un país, en una patria, que tiene valores que guían al grupo, ¿cierto?, de ciudadanos que pertenecen a esa nación. Ahora, si miráramos esto desde el punto de vista espiritual, veríamos que es lo mismo que el reino de las tinieblas contra el reino de Dios. ¿Por qué? Porque saben ustedes que Dios crea en los territorios. El globalismo no es el diseño de Dios, porque Dios, cuando levantó su nación santa o un pueblo que le adorase, les entregó una tierra, un territorio con límites. Y eso lo vemos repetidamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y la única vez que la palabra de Dios habla de un gobierno mundial, sabemos que se refiere al anticristo,
El control de la humanidad viene a través de ese mover del anticristo. Un orden económico mundial, dice que nadie comprará ni venderá sin la marca de la bestia. Una religión mundial, sabemos que eso ya está en implementación. Tremendo, tremendo lo que está sucediendo. Ahora, si pudiéramos nosotros en estos momentos aportar de alguna forma a lo que está sucediendo y detener un poco el mover del dragón, ¿qué tendríamos que hacer los cristianos? Primero, darnos cuenta que las Naciones Unidas es un organismo muy importante y fundamental para el mover del dragón. Su estrategia está siendo aplicada, diseminada, impuesta por este organismo internacional a las naciones de la Tierra. Segundo, ya conocemos cuál es el origen, la tendencia, la filosofía y los objetivos de esta organización internacional. También sabemos que aquí en Chile la ONU ha obligado, ha impuesto el cambio de la Constitución. Todos sabemos que se vinieron a instalar aquí con una oficina como de un gobierno paralelo, yo ni siquiera diría paralelo, es el gobierno sobre el gobierno. Tenemos ahí a la señora Rax, que está representando en estos momentos a la ONU en Chile y moviendo todos los hilos, ¿cierto?, para que este proceso de deconstrucción en Chile sea llevado a cabo. Nosotros debemos tener conciencia de que eso está sucediendo, que cuando la señora Bachelet firmó este documento, ¿cierto?, para el cambio de constitución, estaba siendo guiada, incentivada por la ONU, y que ahora tenemos un presidente que sigue haciendo lo mismo. Digamos que está incentivado por la ONU y los planes globalistas también. Entonces, no hay quien nos defienda. Tenemos una sola posibilidad, una sola alternativa de mostrar nuestro descontento y detener un poco esto, que es en la votación para el cambio de constitución que se va a hacer pronto en Chile, en donde quien sea cristiano obviamente votará que no al cambio de constitución. No porque creamos que no se debe cambiar. Hay muchas cosas que modificar, pero que sabemos se pueden modificar a través de las leyes. No es necesario borrar la Constitución y dejarla en blanco para construir una nueva, porque también entendemos que eso es lo que quiere hacer el dragón para escribir una Constitución de acuerdo a sus propósitos. Hay que cerrar esa puerta.